La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa con nosotros el economista Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. Economista, bienvenido a Notimundo Estelar. Les saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola Freddy, buenas noches a todos los radioescuchas y toda la gente que nos sigue por las redes. Gracias por su tiempo, economista. Ayer el anuncio fue conjunto, tanto del gobierno nacional a través del ministro de Finanzas con el representante del Fondo Monetario Internacional. El acuerdo está alcanzado a nivel técnico, resta la aprobación del organismo en su parte formal. ¿Cuál es el objetivo que tiene el gobierno en este acuerdo alcanzado con el fondo? Básicamente se mantiene lo acordado con el gobierno anterior, pero de alguna manera las metas se flexibilizan en el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que lo primero que hay que comentar es, nosotros hemos venido trabajando desde los primeros días en el plan de largo plazo, junto con los otros ministerios y en específico nosotros la parte del plan económico. Este plan económico básicamente es el que hemos discutido con el FMI y fue básicamente el que nos llega digamos, el que de alguna forma nos permitió llegar a tener el mismo acuerdo con unos ciertos ajustes. Básicamente lo que tenemos es que el FMI apoya este programa porque lo ve como un programa responsable, serio, que hemos tenido, digamos, desde arriba con el presidente Lasso. El proyecto que tenemos de gobierno, de alguna forma, se facilita teniendo al FMI atrás de todo este proyecto. El FMI es uno de los otros multilaterales que de alguna forma se apoyan a través, es como el hermano técnico, digamos, de los otros multilaterales, que de alguna forma se apoyan en la visión económica. Hay como una suerte de, si uno podría decir, certificación técnica de lo que está haciendo el país para que los otros multilaterales también le sigan. Entonces, eso nos permite poder empujar algunos proyectos de inversión social, por ejemplo, bonos de desnutrición infantil, el plan de hambre cero y también, digamos, cubrir todo el costo del programa de vacunación. Entonces, digamos, eso es bien positivo para el país. Si sumamos lo del FMI, más, digamos, todo lo de los DEX, que también viene del FMI, más todo lo que tenemos de los otros multilaterales, tenemos un poco más de 4.500 millones de dólares a los cuales vamos a acceder luego de hacer la firma, digamos, con el FMI. Un cambio que sí es, digamos, radical, grande y que creo que es una buena noticia para todos, es que el gobierno anterior había negociado un alza del IVA. Nosotros no negociamos eso, no vamos a alzar el alza del IVA y básicamente lo que podemos ver en el largo plazo es que al igual que nosotros, el FMI, dado el cambio de gobierno, con un presidente que está muchísimo más abierto a los mercados, con un presidente que de alguna forma le va a poner mucho más impulso al sector privado y que también con un manejo de cuentas responsables ayuda a que la percepción de riesgo del país vaya bajando, le da muchísima fuerza hacia tener una historia de un Ecuador que crece un poco más rápido. Un Ecuador que crece más rápido permite que se recaude más impuestos, porque al crecer más rápido quiere decir que tenemos mayores ventas de las empresas. Esas empresas a su vez van a generar más IVA, ¿no es cierto?, con las ventas, van a contratar a más gente, esa gente va a consumir un poco más y, digamos, tanto las empresas como las personas, de alguna forma, también van a terminar pagando un poco más impuesto a la renta, dado que hay más actividad. Es decir, la mayor actividad genera también más rentas para el Estado. Por otro lado, tenemos varios esfuerzos que estamos haciendo
para poder traer más inversión también a la parte, por ejemplo, del sector petrolero, a la parte del sector minero. Y ahí también creemos que podemos encontrar grandes eficiencias que a lo largo de los años no se han podido ir sorteando. Nosotros creemos que podemos ir cambiando, darle la vuelta a esa situación y también, por ejemplo, por el lado de ingresos petroleros, ir subiendo las rentas del Estado. Entonces, con todo eso en conjunto, de alguna manera, la nueva forma de ver la economía es que no necesitamos tal vez este shock del IVA, sino más bien lo que vamos a tener es una serie de esfuerzos que van a ser un poco más graduales a lo largo del tiempo, dejando que la economía se vaya recuperando sola, ¿no es cierto? Y por ese lado vayamos recuperando ingresos y podamos ir acomodando las cuentas fiscales hacia tener un balance equilibrado. Vale decir, economista Orellana, que ese esfuerzo que demandaba el Fondo Monetario Internacional del Ecuador de incrementar los ingresos a través de los impuestos indirectos, que es el IVA, indudablemente, va a ser de otra forma o de la misma forma en el tiempo más largo. A ver, no. Hay un cambio de cómo va a ser este ajuste. O sea, definitivamente hay un problema en las cuentas fiscales y es que tenemos muchísimo más gasto de lo que tenemos en la parte de los ingresos. Este gobierno es responsable y nosotros tenemos que equilibrar ese balance porque en el largo plazo no es sostenible seguir endeudándose porque es un efecto bola de nieve. Es decir, el déficit que hace usted en este año se suma a la deuda que usted necesita, digamos, y que ya tenía, ¿no es cierto? Y va creciendo, pero todavía más tenemos que hay que ponerle el interés que está por encima de eso. Entonces, digamos, tiene un doble efecto. Tiene el nuevo déficit más todo el interés que va pagando. Y al rato que usted tiene una deuda grande y usted tiene déficits abultados, entonces el costo de esa deuda también va incrementándose. Entonces, solamente un efecto peor. Entonces, digamos, desde ese lado no podemos seguir con esa condición. Eso creo que nadie lo discute. Ahora bien, hay varias formas en las cuales los ingresos pueden ir creciendo. Como decía, la primera es que si la actividad se va incrementando, si hay más ventas de empresas, si hay más empleo, eso automáticamente genera más ingresos. Pero, por otro lado, también en base al mismo código que tenemos, a la misma regulación para impuestos, también hay cómo ser más eficientes. Nosotros ya hemos ido dando unos pasos. Le estamos tratando de dar un esquema de seguimiento al SRI, un esquema de auditoría un poco más especializada. Hemos abierto una división de grandes contribuyentes. Por ejemplo, los grandes contribuyentes generalmente tienen una estructura un poco más sofisticada y que requiere que se les estudie un poco más a detalle. Entonces, creemos que podemos ser un poco más eficientes en cómo hacemos la recaudación, por ejemplo, en ese segmento de contribuyentes. Adicionalmente, estamos dándole un poco más de aire para que también el SRI pueda poner lupa un poco a contribuyentes un poco más pequeños, igual a través dándoles un poco más de recursos y aflojándoles esa carga que tienen, digamos, quizá con partes más sofisticadas. Entonces, usted tiene ahí dos grandes variables que automáticamente, al ser más eficientes y al tener más actividad, automáticamente le van a ir subiendo los ingresos sin tener que hacer esfuerzos adicionales. Ahora, que hay que tener esfuerzos adicionales, por supuesto. Había una pandemia con unos golpes enormes. Tenemos casi $1,000 millones que se están gastando para vacunas, para toda la parte de la primera línea en términos de salud. Y adicionalmente toda la logística que fue para la vacunación y pues la reapertura de la economía. La economía estuvo cerrada y, por ejemplo, si usted va a algunas escuelas, especialmente en zonas tal vez más periféricas, hay maleza adentro de las clases. Entonces hay que readecuar las clases, hay que volver a ver qué es lo que se necesita, y eso también tiene un costo que quizá no es directo de la pandemia, como los gastos de salud, pero es un costo indirecto que se requiere hacer para poder ir abriendo
digamos, en este caso escuelas, pero así también pasa con muchas instituciones públicas. Ahora, economista, lo que le interesa saber a la gente es si va a haber o no incremento al IVA. A eso puedo decir con absoluta transparencia y seguridad, no va a haber esos 2 o 3 puntos que en algunos casos se hablaba de subida del IVA. No se va a subir el IVA. Eso podemos decirlo con absoluta transparencia y con absoluta seguridad. No vamos a subir el IVA. ¿Cómo van entonces a incrementar el ingreso tributario? Como le decía Freddy, la una es apuntarle a que la economía vaya creciendo un poco más. Tenemos la parte de los ingresos, por ejemplo, petroleros, hay que también empujarle a la parte minera. Ahí tenemos por los dos lados, digamos, esfuerzos que no tocan el bolsillo de los ciudadanos, y siendo más eficientes en el cobro. No necesariamente eso significa cobrar más, sino simplemente cobrar lo que dice la ley, no más, no menos, pero lo que dice la ley. El presidente Guillermo Lasso y el ministro de Economía han dicho que se prevé ingresos mayores por temas tributarios. No será necesariamente por incremento del IVA, pero será ¿por qué otra vía? Hay muchas excepciones, reducciones, etcétera, que hay actualmente cuando, digamos, tanto empresas o personas se pagan impuestos. Entonces, seguramente cómo encontrar ciertas eficiencias por esos lados. Estamos estudiando este programa, digamos, desde la parte de los impuestos, pero hay varias cosas que la economía necesita en varios campos. Por eso, más bien el presidente lo que hablaba es de una nueva ley de oportunidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, si uno se pone a ver en el mercado laboral, también hay algunos problemas que hay que tener tenemos que resolverlos. Usted tiene, por ejemplo, 7 de cada 10 empleados están básicamente en la informalidad, y si usted se pone a ver, toda la masa de la gente que está trabajando es mucho menor que a veces en otros países, es decir, la gente incluso se ha despechado del mercado laboral. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unos nudos grandes que tenemos que desamarrar. Entonces, más bien, yo lo que hablaría es que vamos a crear una nueva ley. Estamos digamos, estudiándolo, estamos pensándola muy con una visión que solucione cosas de corto plazo, pero que sobre todo genere, digamos, un impulso de largo plazo para el Ecuador. Entonces, yo más bien me iría al punto de vista que necesitamos crear una ley que genere oportunidades para el Ecuador. Si seguimos con lo mismo, no vamos a conseguir diferentes resultados, que es lo que queremos, y que por eso la gente le escogió al presidente Lasso. Ahora, el ministro de Economía, Simón Cueva, ha dicho que no se incrementará el IVA, evidentemente, pero se creará un nuevo impuesto para los sectores más pudientes, economista. A ver, yo quisiera aclarar ahí esa parte. A veces uno podría, de alguna forma, vivir en una burbuja. Y le hablo tal vez desde mi lado y mi situación personal. Cuando uno se pone a ver las diferentes distribuciones del ingreso, es realmente sorprendente, porque digamos, uno siente que es clase media en el Ecuador, pero el Ecuador es un país bien pobre. Entonces, por ejemplo, le doy, solo por decirle un número, el 96% de la gente del país, es decir, más de 9 de cada 10 personas gana menos de $1,000 al mes. Entonces, tal vez las discusiones que uno puede ver en redes sociales, podría parecer que, digamos, habla de otro Ecuador, pero el Ecuador es un país bastante desigual, es un país muy pobre. Quito no es solamente desde el antiguo aeropuerto hasta la Avenida Patria, ¿no es cierto? Quito tiene muchas zonas periféricas, tiene partes de la ciudad donde es muy pobre.
digamos, los ingresos son muy bajos. Entonces, a ratos eso puede sonar un poco chocante, pero tal vez, y le hablo desde el lado personal, yo siento que muchos somos más beneficiados o de alguna forma estamos en una situación mucho más privilegiada de la que uno cree. Y digamos eso, viéndolo relativamente con el resto y la realidad del país. Yo le estoy hablando tal vez porque he vivido en Quito y vivo en Quito, el ejemplo de Quito, pero si uno se va a otras ciudades más pequeñas, en la costa, en la sierra, es impresionante lo que pasa. Una de esas, tal vez, banderas rojas es ver el grado de desnutrición que hay en niños pequeñitos, ¿no? Es increíble, es una cosa que no debería pasar a este nivel en el país. Y el Ecuador ha sido muy malo, por ejemplo, resolviendo ese problema. Esa es una bandera roja de esta realidad que es esta desigualdad grande que existe en el país. ¿Qué debemos hacer entonces los ecuatorianos para redistribuir la riqueza, economista? A ver, lo primero es que creo que la riqueza tenemos que tener más riqueza, ¿cierto? No podemos, tal vez como se pensaba tal vez en años anteriores, esto no es de simplemente repartir el pastel. Ciertamente necesitamos ver cómo podemos llegar a ciertos sectores de la sociedad de mejor manera, pero lo primero que tenemos que tener en la cabeza es ver cómo hacemos crecer ese pastel. Entonces, si usted me dice, si 7 de cada 10 empleados están trabajando de forma informal, hay un problema estructural en ese mercado. Y lamentablemente, por ejemplo, alguien que, como dirían en mi ciudad natal, Cuenca, hace unas chauchitas por aquí, por acá, y que no está afiliado y demás, no tiene voz ni voto, no tiene, de alguna forma nadie le escucha porque no está asociado a tal vez algún contrato colectivo, etcétera, que sí están tal vez gente que trabaja, por ejemplo, en el IES o en el sector público o incluso en empresas grandes. Pero hay que darles una voz porque esa es la realidad de la mayoría de los ecuatorianos, es decir, no tener empleo. Entonces, si regresamos un poco a los fundamentales que busca el presidente Lasso, es tener una economía que se mueva un poco más rápido, una economía donde tengamos más actividad, donde se pueda contratar a más gente, donde los muchachos que se gradúan de las universidades puedan acceder a un trabajo rápidamente. Eso es lo que necesitamos más y más trabajo porque es la forma, digamos, es la única forma de alguna forma de cambiarle la vida permanentemente a los ciudadanos. Ese es un verdadero problema. Tenemos jóvenes graduados de pregrado, de ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, con posgrado y no tienen trabajo. Ese es el problema fundamental. Por supuesto, y este es un problema, yo diría, como suelen decir, del huevo y la gallina, ¿no es cierto? Porque, digamos, necesitamos ir preparando cada vez más a las nuevas generaciones para que de alguna forma lleven estas nuevas ideas a los trabajos, pero también necesitamos que existan más empresas que venden nuevas cosas, nuevas cosas en Ecuador, y especialmente tenemos un mercado enorme hacia afuera. Por eso hemos hablado de, por ejemplo, ir firmando acuerdos comerciales para que las empresas desde artesanos puedan vender más artesanías hacia afuera, o empresas también, por ejemplo, bananeras, todo lo que es sector de agricultura se pueda vender más hacia afuera, y eso tiene un espejo porque cada vez que existe más actividad por ese lado, existe más empleo, y así a su vez, ¿no es cierto?, estos muchachos que salen, digamos, todos los años, cada 6 meses tenemos nuevos profesionales de todas las carreras, puedan irse integrando hacia estas nuevas empresas. Ese es el principal problema de los ecuatorianos, que tenemos mano de obra calificada, certificada por las universidades, pero no tienen trabajo. Esa es lamentablemente la realidad que vivimos, y hace falta una empatía, una conexión entre el gobierno y la empresa privada, entre las necesidades laborales y
y los profesionales que arrojan cada día las universidades, economista? Por supuesto, hemos conversado con varias universidades públicas y creo que hay una necesidad imperativa de hacer un esfuerzo de tres partes, es decir, el sector de la educación a través de las universidades, el sector privado y, digamos, el gobierno con el espacio que tiene que tener, ¿no? Pero es imperativo pensar en el largo plazo y no solamente, de alguna forma, hemos tenido varias iniciativas desde el gobierno central respecto a qué hacer en la educación, pero no necesariamente nos hemos enfocado en lo que se necesita y lo que está pasando en el mercado laboral. Por otro lado, si usted se pone a ver los más complicados en el mercado laboral, dada la ley laboral que tenemos, que es bien inflexible y, como le digo, no existe más actividad, necesitamos más actividad. Muy rígida. Es bien rígida, ¿no es cierto? Entonces, la gente que queda marginada del mercado laboral son tres grupos. Y usted seguramente ha escuchado la misma historia. El muchacho que no puede conseguir empleo. Tal vez la persona que perdió el empleo y tiene 40, 50 años y le dicen que está muy viejo para trabajar. No puede regresar al mundo laboral. Y por otro lado, la gente más pobre, que de alguna forma a veces ni siquiera puede llegar a tener acceso a la educación, que está menos preparada, tampoco puede entrar al mercado laboral porque quizá puede trabajar por horas, ¿no es cierto? Puede trabajar en ciertas actividades que, dado el código que tenemos, el código laboral que tenemos, le discrimina porque simplemente, digamos, es tan inflexible que quizá la empresa no le puede contratar por las horas que sí puede dar. Entonces, usted tiene tres grupos que están golpeados y que hay que cambiar esa realidad. Y esa es la mayoría del Ecuador. Ese es el problema fundamental. Es un país muy desigual. Es muy desigual y creo que hay que ir reventando estas burbujitas de alguna forma para irnos entendiendo entre todos, porque la verdad es que si no entendemos la realidad del país, es bien difícil tener soluciones reales. Si el diagnóstico no es claro, es difícil tener una medicina. Entonces, mucho se habla de muchas cosas y creo que a veces hay que regresar a los fundamentales y ver cómo está el país para poder dar soluciones que cambien la vida de la gente. Soluciones estructurales, eso es lo que necesita el país. Queremos agradecer al economista Bernardo Orellana Heredia, viceministro de Finanzas. Muchas gracias por habernos atendido. Freddy, muchísimas gracias por el espacio y una buena noche para todos. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.